este lunes 15 de julio del 2024 recordamos a San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia, y reflexionamos del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 34 al capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y enemigos de cada cual serán los que conviven con él. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. El que pierda su vida por mí, la encontrará. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulos, os aseguro que no perderá su recompensa. Y sucedió que cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Este evangelio genera mucha controversia, no solo entre los paganos, los que no son cristianos, que se escandalizan cuando se habla de odiar. Acá el Señor no está hablando de odiar, está hablando de amar. Pero claro, hay otra palabra que dice que no odia a su padre y a su madre no es digno de mí. Entonces, lo primero, no voy a hablar de los que no son cristianos o los que no están en la iglesia siendo bautizados, porque es lógico que en ellos haya mucho escándalo con esta palabra. Lo que a mí sí me asombra es que dentro de la iglesia, gente que va a misa y que es muy piadosa, esta palabra no la aceptan, la rechazan y se escandalizan. La primera controversia es esto: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, sino espada. ¡Wow! Ahora, la gente, cuando oye esto, se escandaliza porque dice: ay, si el Señor es el Señor de la paz, ¿cómo viene a traer guerra? Pero acá está diciendo espada, no está diciendo guerra. Y si vamos a las Escrituras, vamos a ver que la espada que el Señor usa es la palabra de Dios, que es una espada de 2 filos, vale decir, no solo entra en la carne, sino que penetra hasta el fondo de tus entrañas. La palabra de Dios es la espada. Él no vino a traer paz, sino la palabra de Dios. Y cuando habla de paz, es esta paz mundana, que no hago controversia para estar en paz, yo no me preocupo de mis cositas nomás y que se muera la gente me da lo mismo mientras yo esté en paz. El Señor no está hablando de esa paz. Y por eso ha traído espada. Y después habla cómo va a funcionar esta espada. Va a enfrentar al hombre con su padre y a la hija con su madre. ¿En qué sentido? No que tú vayas a ponerte en contra de tu papá porque sí, porque tenemos que ser obedientes, tenemos que honrar padre y madre, dice la Escritura, tenemos que someternos. Jesús estaba sometido a sus padres cuando era niño. No se trata de eso. Se van a enfrentar, ¿por qué? Porque uno va a creer y otro no. El padre estará en la iglesia y el hijo dirá que está perdiendo el tiempo. La hija estará en la iglesia y la madre estará diciendo que está perdiendo el tiempo. A la nuera con su suegra, lo mismo. La suegra nunca entró a la iglesia adulta y la nuera se casó con el hijo que estaba en una comunidad de crecimiento a la fe. Y por la fe, por la forma en que viven, la suegra se enoja, porque de golpe ellos sintieron el llamado de dejarlo todo para ir a evangelizar a otro país. Y la suegra dice: es culpa de la nuera. Y están enfrentadas. Pero es un enfrentamiento entre los que buscan al Señor con sinceridad de corazón y escuchan su palabra y la cumplen, y aquellos que, estando en la iglesia,
se conforman con su piedad natural y con su forma de entender las Escrituras y la fe, y viven conforme a sus criterios. Enemigo de cada cual serán los que conviven con él. Porque es verdad, los que no entienden esto, a mí me pasó. Cuando yo entré a la iglesia, en un momento yo sentí el Señor de deshacerme de mis bienes. Mi hermana mayor se enteró y ella tenía llave de mi departamento, y un día yo llegué a mi casa y me encuentro que la casa está pelada. Ella había ido con un camión de mudanza a sacar todo lo de valor porque yo estaba loco. Pero resulta que el más feliz de todos los hermanos soy yo, aunque me tuve que enfrentar a ellos mucho tiempo hasta que se dieron cuenta que había un llamado de Dios para mí. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. ¿En qué sentido? No es que tú tengas que despreciar a tus padres, pero si tú estás sintiendo el llamado del Señor y tus padres están solos, tú no eres el salvador de tus padres. Tú sigue al Señor, que ya se las arreglará el Señor para atender a tus padres en todo lo que necesiten. Pero tú ven y sígueme. Hace unos días escuchábamos una palabra que le decía uno: Señor, te seguiré, pero déjame ir a enterrar a mi padre. Dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Vale decir, tú sígueme y el Señor se encargará de lo que sea necesario. O el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Ahí hay otra palabra que también es muy cierta, que no siempre se trata de abandonar a los hijos, porque no se pueden abandonar a los hijos, salvo que los hijos sean autovalentes. Hoy por hoy hay muchos mayores de edad que tienen sus trabajos y aún siguen viviendo con sus padres porque les resulta más cómodo y en el fondo tienen miedo de enfrentar la vida. Pues a esos, si tú no les hablas con la verdad, los estás amando mal. De eso se trata. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Si tú alcahueteas la vida de tus hijos y no les hablas con la verdad, no eres digno del Señor. Y una cosa, lo primero que un padre y una madre debieran hacer con sus hijos mayores de edad que ya están trabajando, es que se vayan a vivir solos y se enfrenten a la vida. Y no, ay, pobrecitos, que los tiempos son tan difíciles. Piensa cuando tú te casaste, los tiempos eran mucho más difíciles. Y muchos, sobre todo mayores de 50 años, se casaron sin tener ni siquiera una vivienda. Ahora tienen que tener el auto, el departamento, el refrigerador, el televisor, por supuesto, antes de casarse. No. Si tú no le hablas con la verdad a tus hijos, no eres digno del Señor. Por eso dice, el que encuentre su vida la perderá. ¿En qué sentido? Muchos están trabajando por tener un estatus según el mundo, pero al final, ¿qué es lo que tendrán? Vacío, frustración. El que no toma su cruz y lo sigue, no puede ser digno del Señor. Y tomar la cruz es reconocer nuestras debilidades, nuestras pocas capacidades, nuestra precariedad. Pero para reconocerla necesitamos ser instruidos por el Espíritu Santo. Y para ser instruidos por el Espíritu Santo es la iglesia la que lo tiene que hacer. Y ahí vuelvo a insistir, yo voy a ser majadero, ustedes se van a cansar de oírme, pero la mejor educación que la iglesia te puede dar hoy es el neocatecumenado. Es una pastoral larga, pero cuando terminas esa pastoral, tú ya tienes una clara conciencia de la acción del Espíritu Santo en tu vida y sabes cómo comunicarte con Él, y sobre todo has aprendido a escuchar a Dios que te guía por el camino de la verdad. Y ahí sí, aunque sacrifiques todos tus sueños, vas a encontrar tus sueños en el Señor. De eso soy testigo. El que tenga oídos para oír, que oiga.